Bien, pues aquí tenemos ya los marcos, ¿verdad? Ya le hicimos el refriz o batiente a seguimos con de acá, ¿verdad? Será más fácil porque utilizaremos lo que es la fresa o cuchilla que usa Rol. En el caso de pues fue diferente, ¿verdad? Tuvimos que sacarlo a puro pulso, rayar y luego correr la fresa de hacer batiente sin Rol, y pues lo sacamos a puro pulso. Luego lo que vamos a hacer es el trabajo de los tornillos empostrados, ¿verdad? Para lo que es la instalación, una vez que ya los marcos estén terminados, y vamos a proceder a lo que es el proceso de lijado, ¿verdad? De los dos. Recuerde que en muchos casos pues le metemos un poco aquí con esmeriladora, con el metao, ¿verdad? Y utilizamos el disco de lijar, que es el disco de 1000 hojas, el mismo disco que ocupan los soldadores, y alguno que otro detalle pues lo rinconamos con gubias y lijado un poco a mano, ¿verdad? Entonces pues seguimos avanzando, ahí estamos, es un proceso, ¿verdad? Hacia adelante, y pues esperamos en Dios que les guste este video, ¿verdad? De lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y pues nada más que agradecerles por el apoyo que han tenido para conmigo, para con el canal. A los que están suscritos, gracias por compartir, y los que no están, pues los estamos esperando. No olviden suscribirse, y pues que Dios les bendiga a todos.
Muy bien, pues aquí tenemos ya los portarretratos terminados, ¿verdad? Esta es la pieza que hicimos del portarretrato en óvalo, que es para foto 10x8. Decidimos meter en lo que es la parte de arriba un ramo de uvas de cada lado, luego algunos chotes, colochos ahí, ¿verdad? Entonces tratamos de completar ahí lo que se pudiera a los lados. Metimos alguna que otra pequeña flor de este lado también, y pues al final pues ha quedado muy bien el diseño, ¿verdad? Porque en algunos casos, digamos, lo que define la talla es el tipo de dibujo que hagamos, la proporción, las formas, los giros, los colochos, y en sí pues no es tanto, digamos, el tipo de trabajo que hagamos, sino el dibujo, ¿verdad? El dibujo nos ayuda, pues aunque sí quedara golpeada la talla o poca definida, pues el dibujo le va a dar un realce, digamos, desde una visión de larga distancia, pues se va a ver algo bonito, siempre y cuando esté dibujado muy bien y muy bien proporcionado, ¿verdad? Las uvas han quedado muy bonitas. Este es el portarretrato en óvalo para foto 10x8. Es sorprendente lo que es el acabado, pues en poliuretano pues queda muy bonito, bastante fino, bastante plastificado, fácil de limpiar con lo que es el polvo, ¿verdad? Digamos también con lo que es el tacto de la grasa corporal de los dedos. Nomás se le pasa un trapo de algodón y queda muy pero muy bien limpio, como si fuese la primera vez, ¿verdad? Entonces la pieza pues en sí está muy bonita, ¿verdad? A mí me ha gustado muchísimo. Y este es el portarretrato, lo que es el cuadrado, ¿verdad? Que va horizontal, para foto 10x8. Hemos metido aquí lo que es un girasol de este lado en el centro, 3 oxalis, alguno que otro colocho por este lado. Estos son los oxalis, 1, 2, 3, y luego pues arriba decidimos meter colochos, algunos chotes ahí, unos puntos, unas hojitas, 3 hojas sencillas y un ramo de uva pequeño en lo que es la esquina, parte de arriba. Ha quedado muy bien, ¿verdad? Gracias a Dios, muy bonito todo, el acabado, la pieza. No queda más pues que decirles que muchas gracias por el apoyo para con el canal, ¿verdad? No olviden suscribirse, ¿verdad? Allí estamos trabajando en nuevas cosas. Que Dios les bendiga todo y pues suscríbanse. Mil gracias.